En un video pasado mencioné a mi primer smartphone, el cual fue un Galaxy Young, que posteriormente tuve un Xperia L, el cual fue un gama media que me hizo interesarme por el mundo de los smartphones, y que ese teléfono tenía personalidad, calidad e innovación, como muchos teléfonos de Sony en ese momento. Pero bueno, me estoy adelantando. Para entenderlo todo, hay que empezar por el principio. Sabemos que la línea de teléfonos móviles de Sony se llama Xperia, pero no siempre fue así. Si tienes menos de 20 años, te cuento. En el lejano 2001, Sony Corporations, o simplemente Sony, hizo una alianza comercial con una compañía sueca llamada Ericsson. Esa alianza se llamó Sony Ericsson, y vaya nombre legendario. Durante alrededor de 11 años nos entregaron joyas en telefonía. En ese momento había rivales durísimos. Estaba Nokia, en lo que fue uno de los reyes del segmento, junto con Motorola y LG. Estamos hablando de teléfonos que aún no tenían acceso a internet, y si lo hacían, el funcionamiento era realmente básico. Si viviste esta época te acordarás que no importaba mucho temas de procesadores, memoria RAM, resoluciones de pantalla y todas esas cosas que hoy definen si compramos o no un celular. En ese entonces importaban cosas innovadoras y a la vez tan sencillas como por ejemplo el diseño, si se abría como los Motorola, si se deslizaba y ocultaba el teclado, de qué color iluminaba sus teclas, si traía jueguitos buenos o cuántas canciones le cabían. Y es ahí donde entraba Sony Ericsson. Recuerdo la primera vez que vi uno y lo tomé. Lo utilicé por un rato ya que era de una tía y vaya, el mítico color naranja característico de los Sony Ericsson. Si no mal recuerdo era el modelo W580, el que estás viendo en pantalla. Recuerdo que lo primero que hice fue abrir los juegos y abrí uno que se llama Asphalt. Vaya juegazo, y es que poder tener un juego de coches con esa calidad en un teléfono móvil se sentía de otro mundo. Además que incorporaba el reproductor de música Walkman, como todos los modelos, y que era algo tan distintivo de la marca. Si querías lo más top para escuchar música, tenías que comprarte un Sony Ericsson. ¿Te acuerdas que había un modelo que incluía unas bocinas? Esta marca siempre se preocupaba por el apartado multimedia, y ojo con ese tema, que lo mencionaré después. No sé si recuerdan, pero hubo una temporada a partir del 2009 o 2010, donde los teléfonos eran touch y tenían acceso a internet, pero aún no eran considerados smartphones como tal. Esa era la transición. Fue entonces cuando lanzaron el Sony Ericsson Xperia X1, el cual tenía el sistema operativo Windows Phone, además que el teclado era QWERTY, por lo que se abría de ladito y no era vertical como la mayoría. Luego llegó el X2, con una cámara de 8 megapíxeles que para el 2009 era una locura. Luego en el año 2010, con el naciente sistema operativo llamado Android, Sony Ericsson decide apostar por este sistema y salieron joyas, con lo mejor de ambos mundos, como por ejemplo el Xperia Play, que era como tener un PSP y un celular, todo en uno. La tecnología avanzaba a pasos agigantados con la llegada de los smartphones. Y bueno, con la llegada de estos teléfonos inteligentes y por cuestiones internas, Sony finalmente adquirió Ericsson en 2012, para finalmente llamarse Sony Mobile Communications. Y fue así como oficialmente la línea de teléfonos móviles, o mejor llamados teléfonos inteligentes, sería oficialmente Xperia. A partir de ese momento, creo yo, empieza lo que fue la era dorada de Xperia. Y es que ingresó al mundo de los smartphones, siendo uno de los favoritos por todo lo que los celulares Sony Ericsson habían logrado. ¿Te acuerdas que te mencioné lo del apartado multimedia? Bien, teléfonos como el Xperia U, el Xperia P y el Xperia T no perdían esta filosofía. Un excelente software propio para la música, una cámara con un sensor Exmor RS, buenos altavoces con capacidad de ecualizador y pantallas con tecnología que traían directo de sus televisores, los televisores Bravia. Eran la excusa perfecta para adquirir uno de estos. Y es que cuando comprabas un Xperia no solo comprabas un teléfono. Recordemos que Sony estaba inmerso con mucha experiencia en muchos dispositivos electrónicos, por lo que cada Xperia tenía un poco de todo lo que Sony sabía hacer muy bien. Experiencia y tecnología en sus gamas de televisores, dispositivos de audio, tanto altavoces como software para esos altavoces, un software exclusivo de PlayStation con lo que podías tener un teléfono de estos, tecnología en cámara debido a que hacían muy buenas cámaras. Vaya, había muchas cosas y muchas razones para que fueran los mejores del segmento. Fue en ese punto de la historia donde el Xperia L llegó a mí en la Navidad del 2013. Recuerdo que estaba entre ese y un Nokia Lumia rojo. Qué buena decisión tomé, ya que sabemos lo que le pasó a los Lumia.
Este teléfono lo tenía todo para un chavillo de secundaria. Recuerdo muy bien que la app de música, aún llamada Walkman, tenía la capacidad, debido a que Sony pues tiene su disquera, tenía la capacidad de que las canciones que descargabas de YouTube MP3 al sumir un solo botón te descargaba el cover art, el título, el álbum y hasta el número de track del disco. En ese momento no había tantos usuarios en Spotify, así que era glorioso pasar las tardes descargando música y que tu teléfono haga el trabajo de dejarlo bonito, por así decirlo. Además de que el diseño, casi todos los Xperia de esos años incluían una línea de luz de varios colores que se iluminaba según la acción, notificaciones, llamadas, poca batería, batería llena, vaya, había mucha atención al detalle. Y si te gustaban las fotos, tenías un botón dedicado a la cámara, que hasta hoy persiste en los Xperia. En estos años lo top era el Xperia Z, luego el Xperia Z1, el Z2 y así sucesivamente, dándose guerra por quién era el mejor teléfono del año con el iPhone y el Galaxy S de turno. Y bien, ¿qué pasó con los Xperia? ¿Cómo es que pasaron de ser uno de los reyes de la telefonía a ser uno de los teléfonos para unos cuantos? Bien, esto se lo atribuyo a dos factores importantes. Primeramente, con el paso de los años, la cantidad de teléfonos móviles y marcas que se unían al negocio era mucho mayor. La entrada de marcas chinas y asiáticas en general hizo que la pelea fuera aún entre más. Marcas como Huawei, Xiaomi, Oppo, Realme cada vez fueron ganando más y más terreno, y la filosofía de innovación que tenía Sony dejó de ser tan llamativa. Empezó a importar más las prestaciones, ya sabes, el procesador, la RAM, almacenamiento, megapíxeles, por lo que estas marcas empezaron a ganar terreno en cuanto a lo que hoy tomamos en cuenta como calidad-precio. Mientras todo eso pasaba, según mis cálculos, más o menos del 2015 al 2019, ocurrió, creo yo, la segunda razón por la que Xperia perdió mucho más terreno. Sony se aferró a sus ideales, lo que en algún momento le dio la victoria, ahora se la estaba quitando, y no hacía nada para cambiarlo. En 2018 llegó el todo pantalla con el iPhone X, lo que volvió un estándar a toda la industria. De repente, en 2018 y 2019, todas las marcas vendían teléfonos todo pantalla, menos una. ¿Quién creen? Sony Xperia. No entiendo por qué se aferraron tanto a su personalidad y no la transformaron hacia lo que funcionaba en ese momento. Y hasta la fecha, mientras todos los smartphones eran todo pantalla con marcos curvos y delgados, los Xperia, a pesar que eran teléfonos de calidad, con buen software y prestaciones, eran teléfonos con marcos gruesos y esquinas a 90 grados que lo hacían parecer más viejos con el pasar de los meses. Aquí tengo dos teléfonos del mismo año. ¿Cuál parece más viejo? Las personas preferían lo novedoso y de moda, como siempre ha pasado, por lo que los Xperia se empezaron a quedar atrás, y Sony no hacía nada por apegarse a los estándares del momento e innovar. Fue entonces que pasó lo peor, y en 2019 Xperia se dejaría de vender en la América Latina, por lo que los últimos celulares que quedaban los remataron, para no decir que los regalaron. En ese momento yo compré el último Xperia que se vendió aquí en mi país, México, el Xperia XZ2, que hace unos años le hice una retro review. Literalmente pasó de costar 16,000 pesos mexicanos a solo 3,500. ¿Qué? Y es un teléfono que tuve 3 años y que nunca me dio problemas. Era una bestia para los videojuegos, la cámara, el sonido, la pantalla, pero que se sentía más viejo de lo que era. Y bueno, hoy en día los Xperia, que aún se venden en Europa, Asia y Estados Unidos, son teléfonos que considero muy de nicho. Aún no tienen todo pantalla, más bien adelgazaron sus marcos lo más posible, pero pues lo siguen teniendo. Si eres de Latinoamérica, aún puedes conseguirlos en importación por Amazon, pero sus precios son muy altos y realmente te preguntas si vale la pena o solo lo haces por nostalgia y cariño por la marca. Estos nuevos Xperia son teléfonos que son para pocos, tienen un enfoque más hacia la edición de fotos y video, con aún funciones que valen la pena, pero que a los estándares de hoy no son relevantes para lo que los consumidores piden, y se segmenta a los gustos de pocos. Si bien personalmente no creo que Sony Xperia vuelva a recuperarse, creo que siempre le guardaremos respeto y cariño a los que vimos todo lo que nos pudo ofrecer y cómo pasó de ser un exponente de la tecnología a hacer teléfonos para unos cuantos. Y bien, si el video te gustó, déjame un poderosísimo like por aquí y comenta qué tal te pareció el video, si te acuerdas de las épocas gloriosas de los Sony Ericsson, si tuviste alguno, si tuviste un familiar que tuvo
¿Algún Sony Xperia o algún Sony Ericsson? Déjalo saber por aquí en los comentarios. Te dejo unos videos recomendados por la parte de aquí para que cheques. Y bueno, yo soy Leo y nos vemos en un próximo video.